buenas tardes a todos. Les habla su profesor Omar Móvil de la clase de termodinámica para ingenieros químicos y en el día de hoy, como les había prometido, vamos a continuar con el capítulo número 1. Ya vimos el review, ahora vamos a entonces a entrar de lleno al tema de producción de energía a partir de calor. De eso se trata el capítulo número 8. ¿Por qué es importante como ingenieros químicos que nosotros discutamos asuntos relacionados con energía? Pues nosotros sabemos que la energía, ¿verdad?, es un nicho a nivel global y especialmente en la isla. Por años, la fuente primaria de energía ha sido el petróleo y sabemos de la escasez del petróleo, sabemos que no es renovable, además de eso, los cambios repentinos, ¿verdad?, y continuos del precio del petróleo crean inestabilidad social y económica. En la isla, desafortunadamente, cuando comparamos, ¿verdad?, entre 1973 y 2010, los cambios han sido muy pocos, lo cual, inclusive si lo vemos hasta el 2018, los cambios han sido muy pocos y la energía renovable sigue siendo o sigue teniendo una participación bien pequeña. En mi caso particular, yo trabajo con celdas de combustión, lo cual es, ¿verdad? Los fuel cells son bien prometedoras porque trabajan con la conversión de energía química en trabajos sin generación intermedia de calor con eficiencia alrededor del 85%. Cuando comparamos estas eficiencias con las eficiencias tradicionales de muchos sistemas, pues es bien prometedor. Como ingeniero químico, obviamente, una planta química como tal produce químicos, ¿verdad? O manufactura. Obviamente, la planta necesita de power plants y de sistemas de refrigeración. Por eso en el capítulo 9 vamos a ver sistemas de refrigeración. Y muchos ingenieros químicos trabajan en la producción de estos recursos o estos servicios esenciales que permiten que una planta pueda seguir funcionando como lo es la energía eléctrica. ¿Sí? Energía eléctrica. Así que por eso es bien importante desde el punto de vista termodinámico estudiar este tipo de sistemas. Como les digo, la fuente primordial, ¿verdad?, para la producción de energía en Puerto Rico sigue siendo el petróleo, lo cual encarece, por eso el precio de la electricidad en Puerto Rico es sumamente alta. Así que como ingenieros también estamos llamados, ¿verdad?, a trabajar por mejorar issues relacionados con la energía. Vamos a entrar ahora de lleno con las máquinas térmicas, que son las plantas de energía de vapor. Y vemos en la imagen, ¿verdad?, los 4 tipos de procesos más importantes en una planta generadora de vapor. Vemos, ¿verdad?, una bomba, vemos la caldera o el reboiler, vemos la turbina y vemos un condensador. Y además de eso, vemos un flujo, ¿verdad?, del fluido de trabajo. En este caso, el fluido de trabajo es agua, porque es agua la que corre de manera cíclica a través de estos 4 equipos, generando trabajo. ¿Está bien? Así que, de nuevo, el fluido de trabajo es agua. En este caso, el agua cambia de fase líquida a fase vapor continuamente para producir un trabajo neto en la turbina, que eventualmente, ¿verdad?, va a mover unos generadores que van a producir la corriente eléctrica o la energía, ¿verdad?, o la electricidad. Es un proceso cíclico, como ya les dije, y es bien importante que veamos la dirección del fluido de trabajo, porque cuando veamos sistemas de refrigeración vamos a ver que la dirección del fluido de trabajo es completamente opuesta. ¿Está bien? En este caso vemos un calor que se suministra, ¿verdad?, al sistema a través de la caldera, porque eso es lo que hace una caldera, ¿verdad? Se le suministra energía para producir vapor, ese vapor mueve la turbina y luego sale desgastado el vapor, tengo que condensarlo para volverlo líquido, para poderlo bombear nuevamente a la caldera y así empezar nuevamente el ciclo. Así que vemos el QH, obviamente del condensador se extrae energía para poder condensar el agua. Así vemos un QH,
¿verdad? A altas temperaturas, un QC saliendo al sumidero de bajas temperaturas y vemos un trabajo producido por la turbina. Obviamente la bomba también requiere que se le suministre un trabajo. Obviamente el trabajo neto tiene que ser positivo, si no, no tiene sentido. O sea, si la turbina no produce más trabajo que el que se gasta la bomba, pues no vamos a producir trabajo, así que no tiene sentido este ciclo. Las plantas generadoras de energía, en las plantas generadoras de energía o las plantas de energía de vapor, hay algo bien importante y es que el fluido de trabajo está separado de la fuente de calor y el calor es transferido a través de los límites físicos. Y aquí lo podemos ver claramente. Aquí podemos ver claramente que hay una tubería en donde pasa el agua líquida y cuando entonces aumenta la temperatura gracias a burning, si es por ejemplo carbón el que se está usando, pues esa temperatura va a generar evaporación del agua. Y vemos que está separado, ¿está bien? Vemos que hay una tubería. Así que ese límite físico también, ¿verdad? Es un constraint al momento de diseñar y lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Esa tubería está hecha de un metal o de un material que resiste cierta temperatura, así que yo no puedo exceder esa temperatura para aumentar la eficiencia de la máquina térmica porque tengo esa limitante. ¿Está bien? Aquí vemos entonces un esquemático donde vemos, ¿verdad?, que el movimiento de las turbinas, ¿verdad? Esa turbina genera un movimiento en los generadores que entonces generan la electricidad. Eh, entonces vemos que ese vapor sale desgastado de la turbina. Obviamente aquí falta colocar el condensador porque esta agua líquida, ¿verdad?, pasa de vapor a líquido porque hay un condensador que remueve energía para poder condensar. El agua líquida nuevamente se convierte en vapor y empieza nuevamente el ciclo. ¿Ven? Además de las máquinas, de las plantas de energía, también vamos a hablar un poco de los motores de combustión interna. Y en este caso se llaman motores de combustión interna porque aquí no se está moviendo, pero se supone que, ¿verdad?, esto lo puede ver en el PowerPoint. Esto tiene, ¿verdad?, un movimiento reciprocante, sube y baja el pistón, sube y baja el pistón. Ese movimiento reciprocante pues garantiza el ciclo completo. Se llaman motores de combustión interna porque la combustión ocurre dentro del chamber y no hay ninguna barrera que separe el fluido de trabajo de esa explosión o de esa chispa. Sí, es una explosión que ocurre allí interna debido a la chispa, ¿verdad? La bujía, por eso los carros tienen una bujía, porque esa chispa favorece, ¿verdad?, que haya que esa reacción de combustión genere gases a una presión alta que favorecen el movimiento, ¿verdad?, del pistón. ¿Qué tipos de, qué tipos de ciclos o máquinas de combustión interna vamos a ver? El ciclo de Otto, el de diésel y la turbina de gas. Después de finalizado el capítulo, el estudiante va a ser capaz de explicar el ciclo de Rankine, el regenerativo, el de Otto, el de Brayton, y va a ser capaz de calcular eficiencias de máquinas térmicas a partir de un análisis termodinámico. Eso es lo que yo espero que ustedes puedan hacer después o demostrar en el primer examen. ¿Está bien? Así que vamos a hablar un poco de la máquina de Carnot. Es un proceso de flujo continuo en estado estable simple, o sea que vamos a garantizar o vamos a trabajar en un estado estacionario en donde obviamente no hay acumulación ni las variables cambian a lo largo del tiempo. El vapor que es generado en una caldera, aquí vemos, ¿verdad? Entra calor a la caldera, genera un vapor, ese vapor se expande en la turbina adiabática, ¿verdad? Si es adiabática reversible, entonces es ideal. Y vemos que en un proceso de expansión la presión baja, el volumen aumenta. ¿Está bien? Luego de esa la descarga de corriente de la turbina pasa a un condensador. Ahí vemos que en la corriente 3 entra a un condensador.
obviamente se remueve calor para que se condense, ¿verdad? El agua. Y entonces en la corriente número 4 tenemos agua se bombea adiabáticamente de regreso a la caldera. ¿Está bien? Aquí vemos entonces una bomba que consume trabajo, una turbina que produce trabajo. Aquí vemos un calor que entra al sistema en la caldera y un calor que se remueve del sistema a través del condensador. La energía producida por la turbina es mucho mayor que la turbina, que la energía requerida por la bomba para que esto pueda tener sentido, para que el trabajo neto, ¿verdad?, sea negativo, es decir, que salga de un sistema un trabajo neto. ¿Está bien? Obviamente, de acuerdo a lo que ya usted sabe de Termo 1, el trabajo neto del sistema, W neto, que es básicamente, ¿verdad?, el trabajo que produce la turbina menos el que consume la caldera, la bomba, ese trabajo neto, pues va a ser exactamente igual a la diferencia, ¿verdad?, de los valores absolutos de los calores de entrada y el calor de salida, como vemos en esta ecuación. Ahora es bien importante analizar en el diagrama PB el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, obviamente, es un ciclo de Carnot ideal, así que opera reversiblemente. Todos sabemos lo que es un proceso reversible. Es difícil, ¿verdad?, detectar que sucedió porque no deja huellas en su transcurso. ¿Está bien? Consiste en dos etapas isotérmicas conectadas mediante dos etapas adiabáticas. Entonces aquí tenemos las etapas isotérmicas, aquí vemos una línea TH, toda la temperatura a través de esta línea es la misma, TH, que es la temperatura alta en la caldera. Vemos una temperatura baja TC, que es la temperatura en el condensador, que es mucho más fría, cold, de C es de cold, H es de hot. Ahí vemos entonces dos procesos isotérmicos y los adiabáticos son estos dos que usted ve aquí que están conectados para formar el ciclo completo. En la etapa isotérmica a temperatura elevada, el calor QH es absorbido. Aquí vemos que entra un calor QH que lo podemos ver aquí en la caldera. Es absorbido por el fluido de trabajo en la máquina, mientras que en la etapa isotérmica a temperatura más baja, el calor QC es desechado por el fluido de trabajo. De nuevo, el fluido de trabajo es el fluido que fluye a lo largo del sistema cíclico y en este caso estamos hablando de agua, que es en unos casos agua líquida y en otros casos vapor de agua. Vemos que el trabajo neto producido, como ya les dije, es la diferencia de esas dos corrientes de calor. Además de eso, es bien importante, ¿verdad? Y ya lo discutimos en el repaso, nosotros sabemos que la eficiencia de una caldera, y no hay necesidad de aprendérselo de memoria, ¿cuál es el objetivo primordial de la caldera? Producir un trabajo neto. ¿A expensas de qué? ¿Cuánto calor le invierto a la caldera? Así que sería el valor absoluto del trabajo neto. ¿Por qué el valor absoluto? Porque yo sé que el trabajo neto, si sale del sistema algo, pues es negativo, pues lo meto en valor absoluto para obtener un valor de eficiencia positivo. El QH pues está en valor absoluto, pero como entra al sistema, realmente siempre va a tener un valor positivo. ¿Está bien? Y como usted vio, ¿verdad? En termo 1, esta expresión es exactamente igual a decir que es 1 menos TC sobre TH. Y TC sobre TH, que son temperaturas en valor absoluto, equivale a la relación entre QC y QH. Así que yo puedo usar QC y QH cuando quiero hallar la eficiencia del sistema como tal y la relación de temperatura, como en este caso, cuando quiero hallar la eficiencia máxima, que es la eficiencia de Carnot, y que únicamente depende de la temperatura alta y baja del sistema. ¿Está bien? Así que vamos a mirar algo. ¿Qué pasa con la eficiencia, verdad? Si por ejemplo, vamos a mirar qué pasa si sube o baja la eficiencia. Si, por ejemplo, la diferencia de temperatura aumenta. Si la diferencia de temperatura aumenta, esta línea sube para arriba, obviamente va a subir para arriba, ¿verdad? No va a subir para abajo, sube, esta otra línea baja y entonces el área bajo la curva aumenta. Eso quiere decir que entre, ¿verdad? El área de la curva aumente, pues
¿verdad? El trabajo neto hecho es mucho mayor, ¿verdad? Así que si el trabajo neto es mucho mayor, yo esperaría, ¿verdad? Que la eficiencia y la cantidad de calor gastado en la caldera, yo esperaría que la eficiencia fuera alta. Así que si delta T aumenta, pues, ¿qué pasa con este término? Este término, ¿verdad? ¿Qué pasa si delta T aumenta? Si delta T aumenta, sucede que TH crece, TC disminuye para que el delta T aumente. Y si esto disminuye y esto crece, este término se va a hacer cada vez más pequeño, es decir, que le voy a restar a 1 un número bien pequeño y por eso la eficiencia me va a dar cada vez más grande. Así que si yo aumento la diferencia de temperatura, es decir, si yo trabajo con una temperatura en la caldera bien alta, y una temperatura en el condensador bien bajo, chévere, la eficiencia de la máquina va a aumentar, pero eso no es tan fácil, porque yo no puedo aumentar deliberadamente la temperatura en la caldera porque hay unos tubos que resisten un límite de temperatura y trabajar a temperaturas bien bajas en el condensador, eso cuesta mucho dinero. Así que no es tan fácil, ¿verdad? Como este análisis matemático que hemos hecho. Si aumento la temperatura en la caldera y disminuyo la temperatura en el condensador, pues puedo aumentar la eficiencia. No, ¿verdad? Hay otras cosas, costos, ¿verdad? Safety, que entran en juego al momento de hacer, ¿verdad? De tomar decisiones ya en la vida real. Pero un análisis matemático sencillo nos muestra esto que acabo de explicarle ahora. El teorema de Carnot, ¿verdad? Es un formal statement of this fact. No real engine operating between two heat receivers can be more efficient than a car engine reversible operating between the same reservoirs. Yo dije reservoirs. En inglés está cada vez peor. Reservoirs. Está bien, reservoirs. Ahí está. Entonces, de nuevo, eso lo hemos ya dicho, ¿verdad? Un ciclo, ¿verdad? Real no puede tener una eficiencia mayor que, que la eficiencia de Carnot cuando operan en el mismo rango de temperatura TH y TC. ¿Está bien? La eficiencia térmica de la máquina de Carnot se halla con la relación que tiene en cuenta las temperaturas absolutas. Es importante que sean las temperaturas absolutas. Si usted no usa las temperaturas absolutas, el valor de ciclo de Carnot está mal calculado. ¿Está bien? Si yo quiero calcular la eficiencia real del proceso y luego compararlo con el de Carnot, pues entonces tengo que usar QC y QH. Eso lo he repetido varias veces porque quiero que quede claro, porque en el examen cometen ese tipo de errores. ¿Está bien? Cometen ese tipo de errores. Aquí dice que the equation in terms of temperatures can be applied only to Carnot engines, o sea, aquellos que son ideales, reversibles. Do not use it to calculate the thermal efficiency of irreversible heat engines. ¿Por qué? Porque para eso tengo que reemplazar en la fórmula para calcular el real, tengo que hacer un cálculo del QC y del QH si no los tengo. ¿Está bien? Reemplazarlos aquí para entonces calcular la eficiencia. El ciclo de la máquina de Carnot, seguimos con eso, la eficiencia es menor que 1, porque aquí vemos que hay un 1 menos algo, o sea que es imposible, ¿verdad? Que no haya diferencias de temperatura para que este término me dé 1 y 1 menos 1, 0. ¿Está bien? Lo otro es que es imposible que este término de 0, así que siempre la eficiencia va a ser menor que 1. ¿Está bien? Siempre va a ser menor que 1, siempre va a ser menor que 1. Y obviamente tiene que ser mayor que 0, porque este término nunca va a ser posible que sea igual a 1, porque entonces, imagínense, trabajando a las mismas temperaturas, el sumidero caliente y el frío no tendría sentido, un ciclo térmico, ¿está bien? Así que esto ya lo expliqué, así que no lo voy a volver a explicar. ¿Qué pasa con la eficiencia cuando el delta T disminuye? Si el delta T disminuye, bueno, no lo he explicado porque expliqué si el delta T aumenta. Si el delta T disminuye, quiere decir que esta línea sube, esta
temperatura caliente baja y cada vez se va acercando más esas dos líneas. Quiere decir que el trabajo producido cada vez es menor porque el área encerrada en el loop es cada vez menor. ¿Está bien? Así que si eso ocurre, la eficiencia baja. Si yo opero una caldera cada vez a temperaturas más frías y el condensador cada vez a temperaturas más altas, pues la eficiencia se va a ver afectada. O sea, lo contrario a lo que expliqué ahorita, cuando esta temperatura aumenta y esta temperatura del condensador disminuye, el área aumenta, así que yo espero que la eficiencia aumente. ¿Por qué la eficiencia no puede ser igual a 1? No es posible, ¿verdad? Es imposible porque si la eficiencia es igual a 1, estoy diciendo que todo el trabajo, que todo el calor que metí al sistema lo convertí en trabajo neto. Y la segunda ley de la termodinámica me dice que es imposible, que tiene que haber pérdidas, tiene que haber una energía que se deseche, QC al sumidero de temperatura baja. Por lo tanto, si esto nunca puede ser igual, pues la eficiencia nunca va a ser igual a 1. ¿Está bien? Para eso, para que la eficiencia sea igual a 1, W neto debe ser igual a QC, es decir, a QH, es decir, que no va a haber pérdidas de energía al sumidero de baja temperatura, lo cual es imposible. ¿Está bien? Dice que estaríamos violando, si hacemos esto igual a 1, estaríamos violando la segunda ley de la termodinámica, como repasamos, cual dice that it is impossible by a cycling process to convert the heat absorbed by a system completely into work done by the system. Es imposible para un proceso cíclico convertir todo el calor absorbido en trabajo hecho. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a explicar el ciclo de Carnot, pero en el diagrama temperatura-entropía. ¿Está bien? Vemos, vamos a empezar de la etapa 1 a la etapa 2. En la etapa 1 y la etapa 2 tenemos la corriente 1 que entra a la caldera y la corriente 2 que sale de la caldera. Y aquí vemos que hubo, o sea, si recordamos este diagrama temperatura-entropía, la línea verde representa líquido saturado, la línea amarilla vapor saturado. Todo lo que está en esta área es vapor sobrecalentado, todo lo que está en esta área es líquido subenfriado. Este punto, ¿verdad? En este punto no sabemos qué tenemos, es el punto triple, ahí ya prácticamente es un fluido porque no le puedo llamar ni vapor ni líquido y todo lo que está dentro del domo es una mezcla de líquido-vapor. Así que la primera etapa pasando por la caldera es esta que vemos aquí, en donde para un ciclo ideal de Carnot vemos que es completamente, ¿verdad?, uniforme y simétrico. Vemos que tenemos líquido saturado entrando a la caldera, por eso parte sobre línea verde que representa líquido saturado a la temperatura TH. Y además de eso, a una presión, porque esto es una isóbara, yo aquí podría haber hecho lo siguiente. Por ejemplo, aquí chas, chas, y la isobra aquí. Está bien, igual esta. Esta sigue aquí, aquí, y luego aquí. Está bien, no me sale bien. El lápiz no sé dónde lo eché, de verdad, ahí lo necesito. Eh, pero ya sabemos, ¿verdad?, que esas son las isóbaras. Eh, Permítanme a ver si logro conseguir el lápiz, porque necesito, realmente lo necesito para poder escribir. Pero todos me entendieron, ¿verdad? Que esa línea que está allí representaría, ¿verdad?, una isóbara. Permítanme un momento a ver si puedo conseguir el lápiz. Listo, no conseguí el lápiz, pero no quiero parar el video, así que ahí tenemos, ¿verdad?, la isóbaras, que son líneas a presión constante. ¿Está bien? Aquí iría la otra. Así que nada, tenemos del líquido saturado, pasamos a vapor saturado. Prácticamente ese calor que se suministró se utilizó para cambiarle la fase de líquido a vapor. Sin embargo, vemos que no hay un cambio de temperatura. Así que esa evaporación se da a temperatura constante porque el calor se usa para el calor latente
de vaporización y no es un calor que se percibe en cambios de temperatura. Luego vemos de la línea 2 a la línea 3, atravesamos la turbina. A la turbina entra vapor saturado y entonces sale de la turbina una mezcla líquido-vapor, ¿verdad? Vemos que en la turbina hay una disminución tanto de la presión porque se expandió, ¿verdad? Disminuye la presión y además de eso hay una disminución en la temperatura, hay cierto enfriamiento y vemos que salen gotas de agua. ¿Está bien? Y ahorita vamos a ver que esas gotas de agua pueden representar un problema grave para la turbina. Una vez tengo una mezcla líquido-vapor saliendo de la turbina, entra al condensador, pero la condensación no es total, ¿verdad? En el ciclo de Carnot ideal, así que vemos que sale del condensador una mezcla de líquido-vapor. Obviamente esta mezcla en el punto 3 tiene más vapor porque está más cerca de la línea de vapor saturado. Esta mezcla del punto 4 saliendo del condensador pues tiene más líquido porque está más cerca del líquido saturado. Luego esa mezcla líquido-vapor pasa por una bomba, entre comillas, ahorita vamos a explicar todas las dificultades que esto representa, bombear una mezcla líquido-vapor, se bombea nuevamente, ¿verdad? Y sale de la bomba como líquido saturado para entrar nuevamente a la caldera, ¿está bien? Para entrar nuevamente a la caldera, así que así completamos todo el ciclo ideal de Carnot. Voy a dejar este video hasta aquí porque voy a buscar el lápiz, necesito ese lápiz, ¿está bien? Y entonces entramos a discutir cuáles son las limitaciones prácticas de este ciclo de Carnot ideal, que es bien bonito, bien simétrico, pero ya vimos que aquí de la turbina salen gotas de agua y del condensador salen burbujas, todavía hay vapor y bombear eso puede representar muchos issues. Así que nos vemos en el siguiente video en donde vamos a discutir el ciclo de Rankine y cómo el ciclo de Rankine busca resolver algunas limitaciones que presenta el ciclo de Carnot, que es muy bonito, muy ideal, pero que en la vida práctica tiene muchas limitaciones. Así que muchas gracias por su atención, les agradezco a todos su tiempo, nos vemos.